Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche, a los que están acá, a los que nos están viendo por diferentes medios, que realmente la paz, el amor del Señor esté en cada corazón. Pueden tomar asiento. La verdad, gracias hermanos de la alabanza, que Dios les bendiga. Están acostumbrados a los pastores que siempre le da la orden y nosotros por ahí nos olvidamos. Pero qué lindo momento que podemos alabar junto al Señor y realmente los hermanos nos llevan a esa comunión, a esa intimidad, a poder adorar al Señor como Él se merece, ¿no es cierto? Y la verdad que sí, qué decisión hermosa es de acudir a Cristo, de venir a sus pies, a amarle a Él. Qué decisión tremenda, es una decisión, creo, la más importante de nuestra vida, de nuestro caminar en este mundo, en esta tierra. La decisión más grande que podemos tener es llegar a los pies de Cristo, amarle a Él, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él nos amó primero. Y eso es fundamental, hermanos, para nuestra vida, es tener esa intimidad, esa comunión con Cristo. Porque en este tiempo que peregrinamos en este mundo, es el tiempo que tenemos que preparar nuestras vidas para el día del encuentro con el Señor en la eternidad. Tenemos que preparar la eternidad en este mundo. No hay otra opción de preparar que después pueda haber otra oportunidad. No, es en este tiempo. Así que creo que es una bendición tomar esta decisión. Y hablando de decisión, también quiero compartir justamente una palabra que se encuentra en Segunda Crónicas. Ahí habla de un rey que él estaba conforme, era un rey óptimo delante de los ojos del Señor. Según lo que leemos, era un seguidor del rey David y casi prácticamente tenía los mismos rasgos, porque él nombra al rey David como su padre, no biológico, pero su padre, digamos, espiritual. Y estuvo conforme al corazón de Dios, hizo las cosas conforme al corazón de Dios, pero tomó una decisión equivocada. Y acá no estamos hablando de salvación, de perder la salvación, tal vez algo estar rebelado contra Dios en cuanto a creer en la fe en Dios, sino una decisión que muchos podemos tomarla, estando en el camino del Señor, podemos tomar malas decisiones. Y eso perjudica a nuestro desarrollo, a nuestro ministerio, hasta a nuestra vida común también puede perjudicar tomar una mala decisión. Todos los días tomamos decisiones. Decisiones laborales, decisiones económicas, decisiones emocionales, muchas emociones. Esa es la más importante, pero cada día tomamos decisiones. Y si no tomamos una buena decisión en la palabra del Señor, podemos entorpecer un montón de cosas. Podemos entorpecer el ministerio primeramente, el avance del Evangelio, podemos entorpecer que nuestra familia esté consagrada a Dios, que nuestra familia siga los caminos de Dios, que siga el camino de la fe. Podemos entorpecer un montón de cosas. Por eso es bueno tomar una buena decisión. Y sobre esto quiero hablar algunas cosas. Segunda Crónicas, como le decía, es el rey Josías, en quien quiero... incómodo, si lo bajo se cae. Segunda Crónicas, capítulo 34, para ver quién era el rey Josías, y ver la comunión que él tenía con Dios. 34, el primer verso, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Ahí nombra a David su padre, pero no biológico, como dije, sino aparentemente su padre espiritual, porque
habían pasado ya varios reyes después que él fue rey. Antes que él pasaron, después de David hasta él pasaron muchos reyes. Pero él nombra a David, se ve que él seguía la vida de David, entonces por eso lo nombra como su padre espiritual, ¿no? De las cosas buenas que hizo David, entonces él dice como los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahí vemos un poco lo que era Josías, ¿no? Él estaba conforme al corazón de Dios. Hizo un montón de cosas buenas, quitó los ídolos, restauró realmente la casa de Dios. Buscó de todo su corazón desde niño agradar a Dios en todo. Pero avanzando los años, es como que se confió en su capacidad y tomó una decisión equivocada. En el capítulo 35, ahí vamos a leer la decisión que él tomó, que no la tenía que tomar nunca, pero por eso tenemos que tener a veces mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que meditamos diariamente, porque a veces en lo que estamos involucrados, lo que estamos meditando, lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, eso nos lleva a tomar alguna decisión. Entonces, lo mejor que hay es estar en comunión con el Señor y con la palabra para tomar buenas decisiones. Fíjese lo que Josías, la decisión que él tomó. En el versículo 20 del capítulo 35 de Segunda Crónicas. No sé si se puede poner ahí, si no, bueno. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Necao le envió mensajero diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. Eso decía el rey de Egipto. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Hasta ahí la palabra sobre Josías. En ese tiempo Babilonia estaba atacando a Siria y a otros lugares, y el interés de él era atacar también al pueblo de Dios. Y Josías, confiado en su estrategia, en su capacidad, él pensó que él podía resolver este tema por su cuenta, que este pueblo de Egipto le estaba engañando, que era como que no era que venía a defenderles, sino a defender, haciéndole guerra a Babilonia, a Siria y a Babilonia, sino que venía a hacerle guerra a ellos. Y no era así como habíamos leído. Dice que él no venía a hacerle guerra, pero Josías, desconfiando de este pueblo pagano, le salió a hacer la guerra. Tomó una decisión equivocada. Él no tenía que salir a hacerle guerra justamente al rey de Egipto, porque el rey de Egipto justamente lo que iba a hacer es
protegerle que los babilónicos no le ataquen a ellos. Pero él, desconfiado, no consultando a Dios, tomó una decisión por su cuenta y se equivocó. Hay unos comentarios de Matthew Henry, si alguno lo conoce. Hay 3 comentarios que quiero compartir, lo que me pareció bastante interesante para ilustrar este hecho de Josías. El primero dice: por los principios de justicia, si un hombre justo se mete en una causa injusta, no puede esperar que le salga bien. ¿Se entiende? El segundo comentario que hace Matthew Henry dice: por los principios de religión, tenía que saber que Dios habla a través de quien quiere y de la forma como Él quiere. Esto no era invento de Necao, ya que la Escritura dice que la palabra de Necao era de la boca de Dios. Entre paréntesis dice: Dios también habló en una ocasión a través de una mula. Así que él tenía que entender, aunque este rey de Egipto era pagano, él tenía que entender que Dios podía haber hablado con él, que le podía estar advirtiendo de algo terrible que después le vino. El tercer comentario dice: por principio de política sana o sentido común, ¿cómo te vas a meter contra alguien quien tiene un mejor ejército y mejor causa? Sino también a Dios, y también a Dios de su parte. No sea que Dios te destruya. Eso es lo que dice el comentarista. Josías, cuyo corazón era recto con Dios y llevado por la sospecha contra una nación pagana, fue demasiado lejos al prestar oído al buen razonamiento de Necao, rey de Egipto. En este asunto Josías no anduvo en los caminos de David su padre, porque David siempre consultaba a Dios cuando iba a salir a guerrear o algo. En este asunto, dice, Josías no anduvo en los caminos de David su padre, pues debió haber preguntado al Señor: ¿subiré? ¿Los entregarás en mi mano? No consultó a la palabra, no consultó a esos tiempos a los que tenían comunión con Dios, que los profetas, él podía haber consultado, él tenía que haber convocado, tomar consejo sabio. Él decidió directamente salir a la guerra y no consultó a Dios sobre este asunto. Entonces, así le fue, ¿no? Así le fue. Ahí leímos que fue herido y fue muerto. Tomó una decisión equivocada, estuvo en los caminos de Dios, reinó como Dios quiso, pero al final tomó una decisión equivocada y le costó la vida. Le costó la vida y trajo bastante consecuencias al pueblo de Dios también, posterior a su muerte. Ejemplo de esto: escuchar la voz de Dios. 1, 2, creer que es de parte de Dios. Cuando hay algo hay que meditar, hay que consultar, hay que preguntar, creer que viene de parte de Dios, consultar su palabra, orar al Señor, tomar la decisión correcta, descansar y esperar en el Señor, dejar que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Estos ejemplos podemos tomar de lo que Josías vivió, y nosotros tenemos que tomar ejemplo para no cometer a lo mejor el error que cometió Josías, por no consultar, por no orar, por no leer la palabra, tener una consecuencia terrible. Aplicación a nuestra vida en todo esto, algo que hizo Josías, que debemos evitar. Josías, con su actitud, demoró que el rey de Egipto detuviera a Babilonia, que avance con su conquista. También esclavizó a su pueblo y con su muerte prematura privó a que la bendición de Dios se prolongue en la nación. Mire qué consecuencia terrible que trajo. Y eso es lo que tenemos que evitar hoy nosotros, llevándolo a la vida de hoy, es tomar esas decisiones equivocadas. Hay muchas decisiones equivocadas que podemos tomar y que va a entorpecer, como dije al comienzo, puede
entorpecer la obra del Señor, el avance de la predicación del Evangelio, el avance de la familia consagrada. Josías, por esa equivocación, por esa decisión equivocada que tomó, trajo consecuencias. No solo que él perdió la vida, sino que esclavizó su pueblo y detuvo la bendición que Dios tenía, o sea, demoró la bendición, que Dios podía prolongar todavía la bendición para su pueblo un tiempo más. Y él con esa decisión entorpeció lo que Dios tenía. Y Dios nos deja a veces tomar decisiones. Dios no es un Dios, si bien es un Dios justo y Él cuando Él quiere hacer algo con nosotros, lo va a hacer. Eso no tengan ninguna duda. Pero Él a veces quiere que también nosotros tengamos decisiones, que hagamos cosas por amor a Él, no por lo que Él impone, sino por las cosas que, como Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, Él espera que nosotros, así como Él nos amó, que también le amemos a Él y hagamos las cosas por amor, no por imposición. Entonces Dios a veces nos deja tomar. Entonces cuando vamos a tomar decisiones, seamos sabios, vayamos a la palabra, vayamos en oración, vayamos a los pastores, vayamos a la iglesia a decir, a ver, esta decisión es importante que tengo que tomar. ¿Qué consecuencia me va a traer? Tenemos que evaluar eso también. ¿Qué consecuencia traerá al futuro esta decisión que estoy tomando hoy? En la familia, en lo que introducimos al hogar. Son decisiones a veces que son, no soy padre de familia, pero tengo experiencia, tengo muchos sobrinos, hermanos, y a veces veo cosas y los que son padres saben, ¿no? Dónde tienen que cuidarse, qué cosas dejar entrar al hogar, a la familia, qué estudios darle, qué colegio llevarle. A veces hasta se cuida de qué amigos tienen. Y es importante, hermanos. Es muy importante tomar esas decisiones y cuidar y velar los que son padres por sus hijos, los que están encargados en la iglesia de algún grupo, tienen que velar por el grupo, tienen que aconsejar, tienen que orar, tienen que ayudarle en oración a poder cuidar que no se equivoquen. Y así cada uno tenemos responsabilidades sobre otros. Así que le animo, hermanos, a poder tomar decisiones correctas. Y también quiero nombrar a otro hombre, pero que tomó una buena decisión. Llevándolo más a la vida actual, el apóstol Pablo tomó una decisión correcta. Y esa es la que a mí me gustaría que esa decisión la tomemos cada hijo de Dios, cada redimido de Dios, cada persona que fue salva, que encontró en Cristo el refugio, que encontró en Cristo salvación, pueda tomar esa decisión. El apóstol Pablo nos alienta en muchas de sus cartas, como leyó Gastón en Efesios, a mantenernos en la fe. Y él tenía a Timoteo como su hijo espiritual, y él le daba unos consejos a Timoteo a que él perseverara en la gracia del Señor y que no se envanecieran con las cosas de este mundo, con el sistema de este mundo. Y hay muchos ejemplos que tenemos que tener cuidado en qué batalla no involucrarnos. Como Josías se involucró en esa batalla equivocadamente, nosotros tenemos que tener cuidado de no involucrarnos en las batallas que nos van a traer problemas. Que se lo puse una, por ejemplo, nomás, que es muy, muy común en este tiempo, es de involucrarnos en el sistema de este mundo, en querer, por ejemplo, crecer económicamente, y nos esmeramos y nos empecinamos a veces a decir, bueno, pues el sistema de este mundo tenemos que estar bien, tenemos que tener nuestra casa, tenemos que tener nuestro auto, tenemos que tener nuestra empresa, a lo mejor tenemos que crecer económicamente. No está mal, ojo, no quiero decir que está mal esto, pero cada uno sabe en qué batalla no se tiene que involucrar. Yo puse como ejemplo nada más esta de querer crecer económicamente, y a veces descuidamos un montón de cosas por querer crecer económicamente. Descuidamos a veces hasta en lo mínimo, decir, por ejemplo, de venir a una reunión.
Pedimos al Señor que nos bendiga con un trabajo y después dejamos de congregar porque tenemos el trabajo. Entonces es algo que a veces es como que no concuerda, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo justamente le llamaba la atención a Timoteo en esto, que él no se involucre en las cosas de este mundo. En 1 Timoteo 6, del 9 al 12, del 9 al 12 dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es la batalla que yo le quiero, que sí, en esta batalla nos involucremos todos. En la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta es la batalla que tenemos que involucrarnos. Es la que Pablo, el apóstol Pablo, se involucró cuando él tuvo un encuentro con el Señor. Cuando él, involucrado en el sistema de ese tiempo, en la religiosidad, iba persiguiendo a los del camino, a los de la fe, como decía en ese tiempo, pensando que hacía bien, perseguía a la iglesia, y yendo a Damasco se encontró con Jesús. Jesús mismo lo paró y le dice: Pablo, ¿qué estás haciendo? Y él, asombrado, dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él ahí tuvo un encuentro con el Señor. Y lo más lindo que ahí, cuando él vio al Señor, él enseguida dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí él tomó la decisión de servir al Señor. En ese momento de cuando él se encontró con Cristo, él tomó la decisión de pelear la buena batalla de la fe. A partir de ese momento, él empezó a pelear la buena batalla de la fe. Y con mucho fundamento él le podía decir lo mismo a Timoteo, a su hijo espiritual. Y lo que nos está diciendo a nosotros hoy también, que no nos involucremos tanto a este sistema del mundo. No nos involucremos en las batallas de este mundo. Involucremos en la batalla de la fe en Cristo, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la fe en las promesas de Dios, en las promesas que Él tiene para nosotros. Involucrémonos en esa batalla, que eso sí va a traer gozo, va a traer paz, va a traer consecuencias buenas. Porque si estamos involucrados en el reino, en las cosas del reino, en los negocios del Padre, no tenga duda que va a traer bendición. Y si no es en este tiempo, va a traer una bendición eterna. Porque muchas veces vamos a tener que ser perseguidos, vamos a tener que ser maltratados por la causa, por la fe en Cristo. Pero no se aflija, eso es momentáneo, no es eterno. Vamos a tener nuestra corona el día que nos encontremos con el Señor. Él nos pagará conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Que Dios quiera que podamos hacer obras buenas, que podamos tomar decisiones buenas para que cuando estemos frente al Señor, Él nos corone con esa corona de justicia y que hayan muchas estrellas en nuestra corona por todo lo que pudimos haber hecho en este tiempo de peregrinar en esta tierra.
Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé entendimiento para tomar la decisión correcta, de involucrarnos en la batalla de la fe. También el apóstol Pablo hablaba ya al final de su carrera, y esto aún más nos alienta todavía, porque vemos ahí que no fue en vano la carrera que corrió Pablo, el apóstol Pablo, que no fue en vano. Realmente él tenía certeza de que el Señor le iba a dar una corona. Y él escribe esto para alentarnos a nosotros hoy, hijos suyos, hijos del Señor, conciudadanos del Señor, hermano del apóstol Pablo. Él nos presidió, nosotros ahora, acá, y después de nosotros a lo mejor vendrán otros, no sabemos hasta cuándo, pero peleemos la buena batalla de la fe, que seguro vamos a tener la corona que el Señor tiene preparado para nosotros. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el capítulo 4, el versos 7 y 8, ahí Pablo nos da un tremendo aliento a seguir, a confiar en Él. Y mi oración es que realmente, que en este tiempo que ya son los últimos tiempos, que tomemos conciencia y que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos que si espiritualmente pudiéramos discernir un poco en el tiempo que estamos viviendo, creería que nos aferraríamos tanto justamente a pelear esta batalla de la fe, a involucrarnos en todo lo que Dios tiene para sus hijos, para sus redimidos. Estaríamos a tiempo completo, diría yo, predicando la palabra, anunciando el Evangelio, ayudando al que no tiene a lo mejor recursos para entender la palabra, ayudando de toda manera que pueda entender lo que es la salvación. Porque a veces cuesta, uno le dice, Jesús te ama, Jesús murió por vos, Jesús te está esperando con sus brazos abiertos para que vos entiendas, que vos creas, para que vos seas salvo, para que no te pierdas, para que no mueras eternamente. Y a veces no entiende, pero hay que invertir tiempo, hermanos, hay que invertir tiempo. Cada uno tenemos nuestro entorno, familia, vecinos, amigos en el trabajo. Invertamos tiempo en el reino, en los negocios del Padre. Invertamos tiempo que no va a ser en vano. Y ahí junto con el apóstol Pablo vamos a poder decir esta frase tremenda que él dijo ya en sus últimos días de su vida. 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué glorioso, hermano, sentirnos involucrados en esto. Me da cada vez más ánimo de pagar el precio y de realmente involucrarme en la batalla de la fe. Involucrarme en la batalla de la fe. Involucrarme en las cosas de su reino. Involucrarme en las batallas de aquellas que tienen sentido eterno. No en aquellas cosas pasajeras. Hay muchas cosas que son buenas, como dije, por ejemplo, en crecer lo económico, y cada uno sabe a veces en la batalla que no se tiene que involucrar. No, vuelvo a reiterar, no quiere decir que esto sea malo, pero si crecemos económicamente con sentido eterno, vale también. En todo lo que hagamos, si tiene sentido eterno, Dios recompensará eso. Porque tenemos que tener en cuenta esto, que si somos hijos de Dios, si somos redimidos, si estamos en la roca que es Cristo, y si Cristo nos salvó, si Él pagó el precio, no es para que lo guardemos solo para nosotros, es para que lo compartamos. Y en este tiempo final, que podamos decir junto con
como dijo el apóstol Pablo, como le aconsejaba a Timoteo. Involúcrate en las cosas, en la batalla de la fe, involúcrate en las cosas del reino. Predica, insta, tiempo, fuera de tiempo. Él le daba esos consejos a Timoteo, porque Pablo ya en ese tiempo, él ya percibía espiritualmente que ya el espíritu del anticristo ya estaba, ya en ese tiempo estaba, ya se había manifestado. Y hoy más que nunca ya vemos un montón de noticias, cosas que están pasando, pero nosotros igual tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra. Y la palabra anuncia todas estas cosas que van a acontecer y que están aconteciendo, pero que Dios nos guarde de involucrarnos en cosas que no tienen valor. Que Dios nos guarde de involucrarnos en batallas que no tienen sentido, batallas que nos van a hacer perder el tiempo, y cuando pase el tiempo vamos a decir, no valió la pena. Entorpecí a los hermanos que me decían esto, en la iglesia querían hacer esto y yo decía que no, y en mi familia esto, y nos vamos a arrepentir, pero en ese momento ya no va a haber tiempo a lo mejor. Entonces involucremos en las cosas eternas, involucrémonos en las cosas que tengan sentido eterno. Eso es lo que Dios va a recompensar. Todo lo que hagamos con sentido eterno. Todo lo que hagamos conforme al corazón de Dios. Eso nos va a traer el día de mañana satisfacción. Y cuando estemos delante del Señor, que Él nos pueda decir, ven buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que tenemos que escuchar. Y aún hoy tenemos que estar escuchando. Todavía, hoy todavía que estamos en esta tierra, tenemos que escuchar. Siervo fiel. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar. Que realmente el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra nación, y que realmente estemos concentrados en las cosas, en los asuntos de nuestro Padre. Padre eterno, te damos gracias esta noche. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Tú eres fiel, tú eres justo. Tú eres verdadero, Señor. Y tú nos hablas hoy, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y sé que no vuelve vacía, Señor. Ella va a hacer su obra, Señor. Porque tú la has enviado, Señor, con un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a discernir los tiempos, Señor. A involucrarnos, Señor, en las cosas eternas. En las cosas que tengan sentido eterno, Señor. Oh Padre eterno, danos de tu poder, de tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, y cumplirlo, Señor. Tenemos tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor. Ayúdanos a acudir a ti, Señor, en aquellas decisiones que vamos a tomar. A leer en tu palabra, Señor, a estar en comunión contigo en oración, Señor, para que tú nos guíes, Señor, al lugar correcto, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos servirte, Señor, en este tiempo. Queremos ser protagonistas, Señor, en nuestra nación, Señor, como hijos tuyos, como redimidos tuyos, Señor. Comprados por tu sangre preciosa, Señor. Un precio tan alto, Señor, que no tengamos en poco esta salvación tan grande que tú has hecho, Señor. Gracias, Cristo, por esto. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Te amamos, Señor. Queremos agradarte y servirte a ti, Señor. Obra nuestro ser, obra nuestra iglesia, obra nuestras familias, Señor. Que realmente
tu gracia y tu poder, el poder de tu Espíritu, Señor, transforme todas las cosas, Señor. Corrija aquellas cosas que están mal, Señor. Aquellas decisiones que tomamos, Señor, que son malas. Y aún tenemos tiempo, Señor, de revertirlas, Señor. Danos la sabiduría para hacerlo, Señor. Danos la gracia para hacerlo, Señor. Queremos agradarte solo a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Aleluya.